Salud y paz, amados hermanos y hermanas, en la familia de la fe en Cristo. Gracias por acompañarnos cada semana en este momento que separamos para la oración, meditación y reflexión del día. Seguimos orando e intercediendo por todo nuestro pueblo, por los pueblos, países y naciones hermanas, y que en el mundo haya paz con justicia. Les invitamos a entrar en la primera experiencia de oración siguiendo la inspiración del Salmo 90. Oración de Moisés, hombre de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo. Cuando dices, vuélvanse al polvo, mortales. 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales. Son como un sueño. Nacen por la noche, como la hierba que al amanecer brota lozana y por la noche ya está marchita y seca. ¿Cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tus siervos. Sácianos de tu amor por la mañana, y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Días y años nos han afligido, nos han hecho sufrir. Devuélvenos ahora ese tiempo de alegría. Sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a sus descendientes. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar, y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. La lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Comenzamos a leer en el versículo 34. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo?
De David, respondieron ellos. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Nadie pudo responderle ni una sola palabra, y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Bendito seas, oh Cristo. Amén. El próximo sábado 31 de octubre del 2020 estaremos celebrando los 503 años de la Reforma Protestante de la Iglesia, que recoge un movimiento de renovación espiritual e institucional en la historia de la cristiandad en Occidente. Se ha seleccionado esta fecha porque se marca con el momento histórico cuando el fraile agustino Martín Lutero clavó las llamadas 95 tesis en las puertas de la Universidad de Wittenberg, donde trabajaba como profesor y desde donde desafió el poder religioso y político en Alemania y toda Europa. Esto ocurrió un 31 de octubre del 1517, en la víspera de la festividad religiosa del Día de Todos los Santos. Compartimos en esta ocasión las palabras y pensamientos del investigador de la historia y sociología de la religión, quien fue capellán universitario y ejerció como pastor en las iglesias bautistas de Puerto Rico. Nos referimos al doctor Samuel Silva Gotay, un puertorriqueño, profesor emérito de la Universidad de Puerto Rico y destacado líder ecuménico en el país y en América Latina. De su libro Protestantismo y Política en Puerto Rico, 1898 a 1930, hacia una historia del protestantismo evangélico en Puerto Rico, publicado en el 1997 por la editorial de la Universidad de Puerto Rico, extraemos la información que compartimos para nuestra reflexión. Deseamos provocar y despertar el interés por el mejor conocimiento de los acontecimientos relacionados con el evento, el movimiento de la Reforma Protestante de la Iglesia en el siglo XV de nuestra era común. En la introducción al libro hay una sección titulada ¿Quiénes son los protestantes? Y de esta sección vamos a citar los párrafos siguientes. Cita: en la Dieta de Worms en el 1521 en Alemania, el emperador Carlos V y los representantes de Roma exigieron al fraile agustino, al doctor Martín Lutero, profesor de la Universidad de Wittenberg, que se retractara de sus desafiantes posiciones teológicas, especialmente esa de colocar la autoridad de la Biblia sobre la autoridad del Papa.
de la cual el fraile argumentaba todas las otras. Ante el asombro de la nobleza alemana allí presente, Martín Lutero respondió al día siguiente de esta manera. Y estas son las palabras de Martín Lutero. A menos que sea convencido por testimonio de las Escrituras o por la clara razón, siento que no confío ni en el Papa ni en los concilios solamente, ya que con frecuencia se equivocan y contradicen. Yo me aferro a las Escrituras que he citado aquí, porque mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. No puedo y no me retractaré de nada, ya que no apareja seguridad ninguna, ni es correcto ir contra la conciencia. Hasta aquí las palabras de Martín Lutero. Esta desafiante convicción de que la fe es asunto de la conciencia personal anunciaba el fin de una era y el comienzo de otra. Con esta declaración de supremacía de la conciencia sobre la autoridad, Lutero rompía con el Sacro Imperio y abría definitivamente la brecha iniciada ya entre los cristianos empeñados en la reforma de la Iglesia medieval y los representantes de Roma. Esta convicción luterana se hará más fuerte en los escritos del fraile. Citamos nuevamente a Lutero: ningún papa, obispo u hombre tiene derecho a dictarle al cristiano ni una sílaba sin su consentimiento. Cualquier otra cosa sería tiranía. Así escribió en el popular folleto sobre la libertad del hombre cristiano, que circuló por toda Europa gracias a la recién inventada imprenta. Los seguidores de los reformadores serán llamados protestantes, precisamente por esta convicción. Ocurrió exactamente en la reunión de los príncipes de la Dieta de Spira en el 1529, cuando los evangélicos luteranos protestaron contra la decisión de aquellos en la que establecía que la religión del pueblo habría de quedar determinada por aquella que optara el gobernante. En este momento histórico, el principio protestante de la religión como asunto de conciencia personal y no como asunto del Estado, irrumpió en la historia política y religiosa de Occidente en forma definitiva. Este sería el principio por donde habría que comenzar a explicar el protestantismo. Esta afirmación de la conciencia constituyó también la afirmación de lo subjetivo de la fe frente a las concepciones objetivistas y esencialistas de la fe como algo que resulta del cumplimiento de los sacramentos y que no depende de la conciencia del creyente ni de su subjetividad. Toda la cristiandad medieval
representada en Europa por la Iglesia Católica Romana, estaba articulada sacramentalmente. Se entendía que la sustancia de lo divino se transfería de Dios al pan, al vino, al sacerdote, a los obispos, a la institución, a sus normas, leyes y ordenanzas, y así residía en forma inmanente, transformando a su vez la esencia material y orgánica de estos. En consecuencia, se obtiene la salvación al cumplir con los sacramentos y obedecer a la Iglesia en todo lo sacramentado. El protestantismo, resultante de la reforma de la Iglesia cristiana medieval, quiebra esa concepción sacramental desde una posición de la salvación por la fe subjetiva, y no por el cumplimiento de los sacramentos objetivos. Solo la fe salva. El cumplimiento de los sacramentos y las obras religiosas son solo el resultado de la salvación y no la causa. Esta afirmación sobre la fe fundamenta las afirmaciones fundamentales de la Reforma. Solo Cristo, solo las Escrituras, sola la gracia, solo a Dios la gloria, solo la fe salva. En consecuencia, el protestantismo se convertirá en una advertencia permanente contra la tendencia sacramental a impartir carácter divino y absoluto a las instituciones, los seres humanos, las doctrinas y los ritos de carácter relativo, humano, histórico. Esto que el filósofo alemán Paul Tillich ha llamado el principio protestante, porque al quitar el carácter sacramental a los humanos y a las instituciones religiosas, los relativiza. Solo Dios es sagrado, divino, absoluto. Todo lo demás es relativo, provisional, pasajero. Esta actitud rige todo el protestantismo en diversos modos. Esa misma actitud que relativiza el mundo habrá de ser uno de los fundamentos de la llamada modernidad, ese gran complejo de actitudes prácticas e instituciones habrá de caracterizar la historia occidental del siglo XVI en adelante. Nos despedimos dejando las palabras hermosas de uno de los clásicos himnos de Martín Lutero, quizás el más conocido, y que fue un baluarte de aquel movimiento de conciencia llamada la Reforma. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Y la última estrofa dice: esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece.
nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén.